¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este inicio de semana a través de su programa Ecotopía, un espacio de conciencia ambiental en el que cada semana estamos reflexionando sobre diferentes aspectos de esta lucha por la defensa ambiental. Y hoy justamente vamos a conversar sobre ello. Tenemos el placer de darle la más cordial bienvenida a Sonia Sánchez. Ella es del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, también integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, ecofeminista, defensora ambiental, entre otros. Sonia, ¿cómo está? Qué gusto volver a conversar con usted a través de Ecotopía. Hola, buenos días. De verdad que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y de verdad que aquí estamos para seguir fortaleciéndonos. Muy bien, Sonia. Vamos a situarnos un poco en el contexto en el que abordamos esta temática. A nivel latinoamericano, se plantea que el 2022 fue el año en el que el mayor número de ataques contra defensores y defensoras fue en Latinoamérica. Además de esto, casi la mitad de los 401 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en ese año fue contra personas que se involucran en en toda esta defensa de la tierra y el ambiente. Para El Salvador, Sonia, ¿qué significa, qué implicaciones y en qué contexto se ejerce esta defensa ambiental? Bueno, quizás de verdad que nosotros hacíamos un análisis de cómo está en qué nos movemos, ¿verdad? Las defensoras para hacer el trabajo, las personas defensoras de derechos humanos. Y de verdad que ya llegando a El Salvador, ¿verdad? Siendo chiquito o de el contexto no es, ¿cómo se llama? Diferente a lo que pasa en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, en El Salvador, las personas defensoras de derechos humanos en el tema ambiental, ¿verdad? Se vive en un contexto de agresión, ¿verdad? De amenazas, ¿verdad? Que vivimos en el día a día por defender el territorio, ¿verdad? Por defender los bienes comunes, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que la defensa de los derechos humanos, estamos ahí porque estamos en una crisis, ¿verdad? De garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Y al o sea, al tener gobiernos de corte neoliberal, capitalista, ¿verdad? Siempre vamos a ver acechados los bienes comunes, ¿verdad? La explotación, la sobreexplotación de los bienes comunes. Y a partir de eso, ¿verdad? Es que nos vemos en la necesidad de seguir defendiendo, ¿verdad? Los bienes comunes en el territorio, ¿verdad? Ante quienes deberían de protegerlos, ¿verdad? En este caso, el Estado salvadoreño debería de proteger, ¿verdad? La casa común, pero al no hacerlo el Estado, lo hacemos nosotras, ¿verdad? Las personas defensoras de derechos humanos en el tema ambiental. Y es ahí donde se da esta contradicción. El Estado no está protegiendo los bienes comunes, se ejerce entonces un trabajo de defensa de estos, eh, y aunque es el Estado el que debe estar protegiendo a los defensores y defensoras que hacen un trabajo por todos y todas, esto no está sucediendo, Sonia, según se ha venido pues demandando, denunciando, expresando en diferentes momentos. ¿Usted considera que ha habido un cambio, un viraje en torno a el debate público sobre la defensa de derechos que hacen las personas ambientalistas en el país? Bueno, nosotras desde el análisis de riesgo que hemos hecho, ¿verdad? O que hacemos en la cotidianidad, vemos que la agresión contra los defensores en general está agudizado, ¿verdad? O está más profundo todavía. No digamos
quienes están defendiendo la tierra, el territorio, ¿verdad? Si no, miremos el caso de los compañeros y compañeras de Santa Marta, ¿verdad? De ADES, que son, o sea, que se les reconoce que su lucha, ¿verdad? Por la defensa de su territorio ante la minería, la han dado ellos, ¿verdad? Los compañeros de ADES, los liderazgos de Santa Marta, ¿verdad? Y si vemos, ¿verdad? Están siendo atacados, ¿verdad? Criminalizados, ¿verdad? Y al final vemos lo que hay detrás de esta criminalización, ¿verdad? Hay una necesidad de quitar obstáculos en el camino y en este caso somos las personas defensores, los que alzamos la voz, los que nos organizamos, nos articulamos para defender los bienes comunes, ¿verdad? Defender la red de la vida. Y de verdad que las amenazas, las agresiones están allí, claramente lo vemos, ¿verdad? Pero de verdad que sí es triste y lamentable que el perpetrador, el agresor contra quienes defendemos derechos humanos, los que defendemos la madre tierra, sea el mismo gobierno, ¿verdad? Sean los mismos funcionarios, ¿verdad? O sea, quienes te deben de garantizar eh, tu labor, la protección para seguir haciendo tu labor, ¿verdad? Y de verdad que a mí me da un poco de indignación y coraje porque, o sea, a las personas que defendemos de derechos humanos, lo que nos nombran es, son opositores, ¿verdad? O sea, sí somos opositores, o sea, lo puedo subrayar y decir, sí somos opositores, opositores a que se siga dañando el medio ambiente, a que se siga sobreexplotando los bienes naturales. O sea, a eso nos oponemos nosotros, ¿verdad? O sea, no nos oponemos a un gobierno que pueda emitir o trabajar de manera democrática, de manera integral, de manera basada en derecho, ¿verdad? Pero si vemos en el contexto que nos movemos las personas defensoras de derechos humanos, es en un contexto de un régimen, ¿verdad? Que se nos ha vendido que el régimen es para tener mayor libertad y seguridad para la población, pero eso no es cierto, ¿verdad? O sea, ahorita como personas defensoras de derechos humanos nos pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque nos sentimos amenazados, que una palabra o una frase mal dicha, ¿verdad? O sea, ya viene encima el cuerpo militar, ¿verdad? Es sobre nosotros. Entonces, sí es de verdad que es de pensar, ¿verdad? Cómo este contexto ha venido a profundizar, ¿verdad? La crisis la crisis, ¿verdad? O la vulnerabilidad de las personas que defendemos derechos humanos. Defender la red de la vida es lo que usted ha planteado, Sonia, en este diálogo, en esta conversación, y es justamente de lo que se trata, la labor de defensa de derechos ambientales y de derechos humanos en general. Quisiera que habláramos sobre cómo está siendo en el territorio esta, o cómo caracterizaría en el territorio esta defensa de derechos ambientales frente a quienes están viéndolo, como usted decía, como obstáculo, ¿no? Esta resistencia. Hablamos de las industrias que están ahí acechando los bienes naturales, los bienes comunes, pero también el que debería estar protegiendo a quienes defienden derechos, que es el Estado. Y hemos visto recientemente, para sumar a esta idea, diferentes casos de criminalización de familiares de personas defensoras de derechos ambientales que están ejerciendo toda una resistencia frente a proyectos mineros, como el caso reciente del hijo de Vidalina Morales de ADES Santa Marta, ¿no? Una mujer, una lideresa eh, muy reconocida en todo este proceso de resistencia. Tomando en cuenta estas ideas, ¿cómo caracteriza usted, Sonia, esta defensa ambiental en el territorio y frente a estas instancias y a estos actores que pues están, pareciera, viendo un interés y no el de la mayoría?
Bueno, de verdad que este gobierno, podemos decir que no es diferente a otro gobierno, ¿verdad? Que hemos tenido, ¿verdad? En el tema de la protección ambiental, ¿verdad? O sea, yo lo pude vivir en el 2015, ¿verdad? Donde funcionarios y funcionarios, ¿verdad? A favor de grandes empresas para destruir el ecosistema, ¿verdad? O destruir los bienes naturales en los territorios, ¿verdad? Este gobierno no es diferente a los otros, ¿verdad? Si no veamos los casos que están pasando en Zaragoza, en Valle del Ángel, que de verdad no dicen, sí, lo vamos a parar o sí vamos a hacer un análisis, al contrario, siguen adelante, ¿verdad? Eh, lo de la mina, el Cerro Blanco, ¿verdad? O sea, si hacemos una lista de qué proyectos, ¿verdad? Que atentan contra la red de la vida, no, hay una gama, ¿verdad? Muy amplia que está afectando, ¿verdad? Pero, sin embargo, las personas conscientes que debemos de cuidar y proteger el territorio, estamos ahí a pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos, ¿verdad? Que nos toca enfrentar, ¿verdad? Y como decía, ¿a qué nos enfrentamos las personas defensoras del territorio, de los bienes naturales, ¿verdad? Hoy en día a que nos capturen, ¿verdad? A que nos capturen y no, y todo va en el marco del régimen de excepción, ¿verdad? O sea, no te van a detener, porque estás, o sea, sí directamente porque estás defendiendo los bienes naturales, sino porque, sos parte de un grupo delictivo, ¿verdad? O sea, defender los derechos humanos, hacer la labor del derecho a defender derechos, te hace un criminal, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Entonces, y lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos cuando lo podemos corroborar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso también del hijo de Silverio Morales, ¿verdad? Que también ha sido criminalizado, está detenido, ¿verdad? Y el compañero no puede ver a su hijo, ¿verdad? La compañera Vidalina con su hijo también, ¿verdad? Y así podemos enumerar una serie de casos, compañeros de Tecoluca, ¿verdad? También que han sido detenidos y que las mamás han tenido que hacer la lucha y se han logrado liberar, ¿verdad? Entonces, sí es triste, ¿verdad? Que hay una necesidad de defender, pero también hay un riesgo, ¿verdad? Hay una amenaza latente contra quienes hacemos la labor. Esto es muy importante, Sonia, porque al inicio cuando hablamos de los datos, que por cierto la fuente es la organización Frontline Defenders, nos referíamos a que Latinoamérica es la región que más casos registra de ataques contra defensores y defensoras, y hablábamos de asesinatos. No queremos en El Salvador llegar a ese nivel, ¿no? No queremos repetir eh, estos hechos que son, al final de cuentas, casos que deberían hacer sentir que nos afecta a todos y todas porque es una lucha por la vida, es una lucha por eh, la red de la vida, como usted lo mencionaba, Sonia. Para las mujeres en particular, y retomando esta frase de la defensa del cuerpo, territorio, tierra, ¿qué significa ser una defensora de derechos ambientales? Usted también tiene esta lucha que durante mucho tiempo, desde muchos espacios hemos reconocido, se ha reconocido, enfrentó a una empresa grande, ¿no? Que defiende intereses económicos y con esa solidaridad y esa sororidad de diferentes compañeras también que se pudo ver acompañada, al final el resultado fue de victoria para usted en el proceso judicial, pero esto también ha tenido implicaciones, ¿no? En el cuerpo, en el tejido social, en el tejido familiar.
Si podemos hablar un poco sobre qué significa ser defensora, Sonia. Bueno, de verdad que, o sea, cuando estabas haciendo la narrativa, o sea, si me fui 2015, 2016 y hasta la fecha, ¿verdad? O sea, sí es importante reconocer que ser defensora no es lo mismo ser un defensor, ¿verdad? O sea, las amenazas, las agresiones no son igual a las de un hombre que al de a una mujer, ¿verdad? O sea, la lucha, ¿verdad? Que hacen las mujeres es totalmente diferente y los impactos son totalmente diferentes, ¿verdad? Y lo puedo ver, ¿verdad? En mi experiencia, lo puedo ver en cómo lo vivimos las compañeras de Santo Tomás, ¿verdad? En la lucha ambiental, ¿verdad? Que desarrollamos en el 2015 y de verdad que los ataques es hasta denigrarte tu sexualidad, ¿verdad? O sea, de verdad que para nosotras, cuando nosotras hicimos el análisis de riesgo de la situación que estábamos viviendo, de verdad, o sea, vimos realmente una serie de amenazas que no lo habíamos catalogado, que era por hacer la labor, ¿verdad? O sea, nosotras dos compañeras jóvenes fueron secuestradas, ¿verdad? Una por 7 horas y otra por 4 horas, ¿verdad? Eh, una compañera hubo abuso sexual, ¿verdad? Y la otra compañera, eh, por suerte, ¿verdad? No hubo abuso sexual, pero estuvo mayor tiempo retenida, ¿verdad? Entonces, y eso es en el contexto de la lucha que llevábamos en ese momento, pero en ese momento no teníamos la experiencia de decir, hagamos un análisis de riesgo y veamos qué nos puede pasar, ¿verdad? Sino posterior a lo sucedido, ¿verdad? Empezamos a ver cómo se nos había agredido, ¿verdad? Y logramos decir, a esto nos está pasando por ser defensora, esto nos está pasando por llevar esta lucha, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? O sea, cuando somos mujeres, te dicen, por ejemplo, a mí me dijeron, eh, te, te vamos a quitar a alguien de tu familia, ¿verdad? O sea, tocan tu familia, ¿verdad? A las mujeres tocan nuestro cuerpo, tocan a nuestra familia, ¿verdad? Al hombre no le dicen, te vamos a llevar tu familia, ¿verdad? O te vamos a secuestrar tu familia, no. Entonces, a nosotras sí, porque la labor que hacemos hay una conexión muy directa y que nos han enseñado muy bien en la construcción del ser mujer, es que todo lo hacemos por amor, ¿verdad? O sea, que el amor está bien ligado, ¿verdad? Entonces, el amor a la familia y todo eso, entonces saben dónde tocarte, ¿verdad? Y también las emociones que vivimos, ¿verdad? Entre la rabia, la indignación, la tristeza, el miedo, ¿verdad? Al final se transforman en enfermedades, ¿verdad? O sea, el cuerpo las siente y las vuelve enfermedades. Entonces, y ahí podemos ver cómo cuántas personas defensoras de derechos humanos, por tanto miedo que hemos vivido, por tanto enojo que hemos vivido, vivimos y se nos van desarrollando enfermedades, ¿verdad? Y vamos viendo cómo nuestro cuerpo se va afectando más, ¿verdad? Y si no veamos también el caso de la compañera Margarita Posada, ¿verdad? O sea, una mujer, una defensora muy reconocida a nivel local, nacional, regional, mundial, ¿verdad? Que de verdad, defensora de la vida, ¿verdad? Defensora contra la privatización del agua y cómo murió. Murió súper enferma, ¿verdad? Sin ser atendida por el Estado salvadoreño. Entonces, vemos cómo de verdad nuestros cuerpos es atravesado por las luchas de las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, tierra, territorio, hablamos como una unidad, ¿verdad? Cuerpo, tierra, nuestro cuerpo está conectado a la tierra, ¿verdad? Cómo nos alimentamos, cómo tomamos oxígeno, cómo tomamos el agua, ¿verdad? Está conectado con los bienes naturales, ¿verdad? Y cuando hablamos de
y a eso le sumamos territorio, ¿verdad? Cuerpo, tierra, territorio. Entonces, porque lo que pasa en el territorio nos afecta, ¿verdad? Afecta y pasa por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viviendo, lo del régimen de excepción, lo podemos ver, ¿verdad? Yo por lo menos ahorita le tengo miedo a los militares, ¿verdad? Yo veo un militar, un policía, y digo, o sea, como defensora, te pueden crear un delito, ¿verdad? Te crean un delito y ya te llegan y te detienen y te relacionan con el régimen, aunque vos no tengas nada que ver con grupos delictivos, ¿verdad? Pero nombrarte defensora, decir el gobierno no está protegiendo los bienes naturales, ya te hace un opositor o una opositora ante el gobierno. Siempre es importante, Sonia, y en este espacio es lo que buscamos, promover esas reflexiones, esa conciencia ambiental. ¿Qué mensaje nos deja en este espacio, en este programa, en ese sentido, de la importancia de reconocer a las defensoras, a los defensores ambientales, de también sumarnos a estos procesos de resistencia y también ese llamado o esa exhortación al Estado salvadoreño que ya hemos hablado del rol que está ejerciendo en el actual contexto. Bueno, quizá de verdad que suena bien complicado, ¿verdad? Querer exhortar al gobierno porque para las personas que hacemos la labor, ¿verdad? Tiene oídos sordos, ¿verdad? O sea, no escucha, ¿verdad? No es un gobierno que sea integral, ¿verdad? No está escuchando las propuestas, ¿verdad? Que hacemos desde los territorios, ¿verdad? Entonces, pero sí decirle a la ciudadanía en general que tenemos derechos, ¿verdad? Los derechos son universales, ¿verdad? Que todos los tenemos y un gobierno no nos puede quitar esos derechos, ¿verdad? Que tenemos que continuar ejerciéndolos, garantizándolos, aunque no nos corresponde a nosotros garantizándolos, pero por lo menos si hacemos, bueno, yo siempre lo que he dicho es que si los derechos se garantizaran en nuestros gobiernos, en los estados, ¿verdad? Que tenemos, si los gobiernos lo garantizaran, no hubiéramos personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, que se debe reconocer que si habemos personas defensoras de derechos humanos es porque hay derechos vulnerados, ¿verdad? Hay derechos no garantizados. Entonces eso hay que tenerlo claro y para la población decirles que sin agua nos morimos, ¿verdad? O sea, que sin tierra no hay alimentos, ¿verdad? Que sin ríos no vamos a tener agua, ¿verdad? Entonces sí es importante que la red de la vida sea vista así, ¿verdad? O sea, el agua, la tierra, los alimentos, los árboles, la naturaleza en sí, debe verse como o mirarse como la red de la vida, ¿verdad? Y en esa red de la vida estamos las personas, ¿verdad? Las personas no podemos vivir sin esa red de la vida. Entonces es necesario y justo defenderla, protegerla, hablar por ella, ¿verdad? Y lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? O sea, esos calores, ¿verdad? Sí nos quejamos del calor, ¿verdad? Pero no nos quejamos de aquellos terrenos que están siendo talados, ¿verdad? De aquellos árboles que están quitándole la vida, ¿verdad? Entonces, de eso no nos quejamos. Entonces, sí es importante ver, ¿verdad? Cómo la red de la vida es importante, ¿verdad? Y vital para la vida del ser humano. Muchísimas gracias, Sonia, por esas reflexiones, por haber compartido en este espacio de Ecotopía y bueno, nos vamos a seguir encontrando en otros. Gracias. Ok, muchas gracias. Hoy ha estado con nosotros y nosotras, amigos y amigas, Sonia Sánchez del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. Ella es defensora ambiental, ecofeminista
integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. ¿De qué hemos hablado? Bueno, estas reflexiones acerca de la defensa de los bienes comunes, de la red de la vida, como Sonia lo ha planteado. Gracias por su sintonía. Les esperamos en la próxima emisión a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS, a quienes agradecemos por este espacio, y también a través de las plataformas digitales. Hasta pronto.